Si te gusta descubrir historias nuevas y hablar de todo lo que nos hace sentir, bienvenido a Sinestesia. Buenas, hoy episodio especial. Si sos un theater kid o alguna vez soñaste con ver un musical en vivo, este episodio es para vos. Quiero que sepan que me inspiré en una charla con mis alumnas que tuve el martes pasado para tratar este tema. Hoy vamos a hablar del mundo del teatro musical, un poco de su historia, las diferencias entre Broadway y Londres, y también les voy a contar qué vi en Broadway el año pasado, porque sí, fue tan mágico como parece. Así que prepárate un cafecito porque este episodio es literalmente para sentirnos dentro de un musical. El teatro musical no apareció de la nada, surge de mezclar teatro, música y danza. Algo que ya existía desde hace siglos, pero que empezó a tomar forma más clara en el siglo XIX. Con el tiempo, especialmente en el siglo XX, empieza a aparecer lo que hoy conocemos como musical, o sea, historias donde las canciones no están solo porque sí, sino que hacen avanzar la trama. Y ahí nacen grandes clásicos. Y también una evolución hacia musicales más complejos, más emocionales y más diversos. En el teatro musical, los artistas tienen que dominar tres disciplinas al mismo tiempo: actuación, canto y danza. Además, hacerlo en vivo, sin cortes ni segundas tomas. Sostienen funciones varias veces por semana con el mismo nivel de energía, precisión y emoción, lo que requiere no solo talento, sino también una preparación física y mental muy exigente. Por eso el teatro musical es considerado una de las disciplinas más completas y demandantes dentro del mundo artístico. Una pregunta que me suelen hacer mucho es cómo son las audiciones para musicales. Bueno, vamos a imaginarnos una audición en Broadway, porque ya que podemos usar la imaginación, apuntemos alto. Son rápidas, competitivas y muy exigentes. En un mismo día pueden ver decenas o hasta cientos de performers. ¿Cómo funciona? Bueno, vas a un open call o convocatoria abierta o audición por agencia, esperas tu turno, que a veces esa espera puede ser de horas. Entrás y tenés 1 o 2 minutos para mostrarte. Te pueden pedir una canción, 2 o 4 ochos, una coreografía corta o quizás una escena, o hasta las tres cosas. Todo es muy rápido, tenés que impactar enseguida. Si les interesás, te llaman a un callback, o sea, segunda audición, donde profundizan más. Puede haber más canto, una coreografía más compleja, hasta ver cómo es la química tuya con otros performers. Las audiciones en Nueva York son literalmente segundos para demostrar años de preparación. Bueno, en Nueva York o en cualquier otra parte. Entrás, das todo y en menos de 2 minutos ya saben si seguís o no. Algo de lo cual no se habla tanto es de la frustración que genera esto, porque en este mundo audicionar también es acostumbrarte al no. Y no porque no seas buena, sino porque a veces simplemente no sos lo que están buscando. No siempre tiene que ver con el talento. Quizás buscan otra altura, otro tipo de personaje se imaginaron, otra energía. Muchas veces terminás, decís gracias y encima no recibís ninguna evolución. Y eso te deja con dudas como, ¿lo hice bien? ¿Qué debería mejorar? Podés audicionar muchísimo y no conseguir trabajo. Así que es una carrera de resistencia emocional también. Y creo que ahí también está lo que hace que sea tan especial el teatro musical. La gente que sigue intentándolo, que vuelve a audicionar y que sigue apostando por eso que ama. Pero hablemos ahora un poquito de la diferencia entre Broadway y el West End. Como hablamos de teatro musical, hay dos grandes centros de esto, que es por supuesto Broadway en Nueva York y también el West End en Londres. Si bien ambos son grandes epicentros del teatro musical, para mí no se viven igual. Broadway tiene como esa energía más espectacular, más de show, con producciones enormes y muy impactantes. En cambio, Londres muchas veces apuesta por algo más teatral, más clásico o incluso más experimental. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que ofrecen experiencias diferentes, se vive diferente. Igual, muchos musicales pasan por los dos lugares, pero para mí no se sienten igual. Algo que me parece súper interesante dentro del teatro musical es que no todo es lo mismo. Hay distintos tipos de musicales y eso hace que siempre haya algo para cada persona. Por ejemplo, están los musicales originales que son como más puros, entre comillas, donde toda la música fue creada específicamente para esa historia. O sea, canciones y narrativa nacen juntas.
Después tenés algo muy actual que son los jukebox, que usan canciones que ya existen, tipo hits que todos conocemos, y arman una historia alrededor de eso. Para que se entienda, vamos a hablar de un ejemplo. Si mis alumnos están escuchando, lo van a entender porque pobre yo les taladro el cerebro con esto, que es Anne Juliet. Porque no es solo que usa canciones conocidas, sino que también juega con una historia que todos conocemos. Es bastante reciente porque se estrenó en el 2019 en Londres y después de un salto a Broadway en el 2022 donde explotó muchísimo. La obra parte de una idea muy simple. ¿Qué pasaría si Julieta, de Shakespeare, no muere al final de Romeo y Julieta? Y ahí comienza la obra. Entonces, en lugar de terminar como la historia original, acá vemos una versión alternativa donde ella sigue viva y empieza a construir su propia vida. Lo interesante es que todo esto está contado con canciones pop súper conocidas. Te estoy hablando, por ejemplo, de artistas como Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry. O sea, música que probablemente ya escuchaste 1000 veces, pero resignificada dentro de la historia. Pero además no es solo un musical divertido, sino que tiene un mensaje bastante actual porque habla de identidad y de escribir tu propia historia. Y creo que por eso conecta tanto con el público más joven, porque mezcla algo clásico como Shakespeare con algo súper moderno como el pop. Y lo hace de una forma muy dinámica y enérgica. Y después podemos pasar a algo más icónico. Hay musicales como The Lion King, El Rey León, que es literalmente un clásico. Está en cartel hace más de 25 años, lo cual es una locura. Y lo que tiene de especial no es solo la historia, sino cómo está hecha. No busca ser realista, sino todo lo contrario. Usa máscaras, marionetas, todo un lenguaje visual y corporal que hace que sea una experiencia súper artística. Es de esos musicales que no envejecen. Pero como el teatro sigue evolucionando, por ejemplo, hay proyectos como el de Stranger Things, The Fair Shadow, que es más una obra de texto, empezó en Londres y que expande el universo de Stranger Things. Es un ejemplo de que ya no es solo una obra, es parte de algo más grande. Si les interesa un documental en Netflix que muestra cómo se creó, y está bueno porque ves como el detrás de escena de crear una obra tan grande, en donde hasta tiene efectos especiales en vivo, o sea, está muy bueno. Pero volvamos a la actualidad. A ver, ¿qué hay hoy en Broadway? Lo que más se nota es la diversidad de propuestas que conviven al mismo tiempo. Ya no hay un solo tipo musical. Tenemos grandes espectáculos ahora, como Aladdin, que son súper visuales, casi cinematográficos. Tiene un vestuario espectacular, Aladdin. Son esos shows que vas a ver y te impactan desde lo escénico. Nos encontramos con MJ por el lado biográfico, contando la historia, por supuesto, de Michael Jackson a través de su propia música. Después tenemos propuestas un poco más distintas como Maybe Happy Ending, más íntima, más emocional, y no muchos saben de qué se trata este musical. Cuenta la historia de dos robots retirados, porque son modelos viejos que ya no cumplen función para los humanos, y pasan sus días en soledad hasta que se conocen. Después tenemos proyectos más nuevos como Just in Time, estilo biográfico centrado en la vida y carrera de un cantante muy icónico de los años 50 y 60, o Hell's Kitchen, inspirada en la vida de Alicia Keys, mezcla su música con una historia personal. Y después también tenés adaptaciones como The Outsiders o El Gran Gatsby, que toman historias que ya conocemos, pero las llevan al escenario con otra estética, muchas veces más emocional o más visual. Además está Buena Vista Social Club, que lleva a la escena toda esa identidad musical cubana, así que no es solo un musical, es casi una experiencia cultural. Si se ponen acá en Spotify a escuchar la playlist de este musical, se van a dar cuenta bien de qué estoy hablando. Tenemos otro clásico, Moulin Rouge, que reversiona una película que ya era icónica, pero la adapta al teatro con una estética mucho más moderna, es jukebox y suma canciones nuevas y te genera algo completamente distinto. Siento que Broadway hoy es eso, un lugar donde conviven lo clásico, lo comercial y lo experimental. Y eso es lo que lo mantiene vivo, que siempre hay algo distinto para ver. Algo que para mí fue muy especial es que en agosto tuve la oportunidad de ir a Broadway y ver dos musicales que tenía en mi lista. Primero, ya fui con las entradas antes de subirme al avión, es Hamilton. Y la verdad que fue una experiencia que superó completamente mis expectativas. La energía en vivo es increíble. Un dato extra es que es mi musical favorito. Usa el rap y el hip hop como lenguaje principal. La narrativa es muy rápida y compleja. Pero para mí yo esto como que lo considero un musical medio de nicho, o sea, no es para todos este musical. Si te gustan los clásicos o visuales al estilo Disney, bueno, este musical no es para vos.
Dura aproximadamente 2 horas 45, no hay momentos muertos, todo el tiempo está pasando algo. Si quieren verlo, está en Disney Plus, completo. El musical fue creado por Lin-Manuel Miranda, que además fue el protagonista original, y realmente cambió la forma de hacer teatro musical. La apuesta no es súper cargada como otros musicales, es bastante minimalista, con una escenografía que gira, pero lo que sostiene todo realmente son los performers. Además, algo que me llamó mucho la atención es cómo los mismos actores interpretan varios personajes a lo largo de la obra y cómo todo está coreografiado al detalle, cada movimiento, pausa, tiene sentido. El otro musical que fui a ver es El Lion King, El Rey León, y lo gracioso es que no estaba en mis planes. Terminé yendo gracias a algo que se llama la lotería de Broadway, que básicamente es como anotarte online para tener la posibilidad de comprar entradas a un precio irrisorio, mucho más bajo para funciones del día siguiente. Estamos hablando que una entrada normal puede salir $120 para arriba. Literal, ahora me fijé el del Rey León y la última fila, lo que diríamos acá el Pullman, está a $126. Pero si salís seleccionado en esta lotería, conseguís tu entrada a $60. Así que me anoté durante 3 días seguidos y al fin salí seleccionada. Y fue como, ok, tengo que ir a verlo. Y valió la pena. Si les interesa saber cómo se compran las entradas o cómo pagarlas mucho menos de su valor, me dicen en comentarios y hacemos un episodio en YouTube con más detalles sobre esto. Sepan que ya tengo mi lista de próximos musicales que quiero ver, algunos de los cuales no hablé en este episodio. Esta vez va a ser en Londres. Por ejemplo, The Greatest Showman, Stranger, Hércules, y mi lista sigue y sigue. Siempre los pongo en orden de prioridades. ¿Y en Argentina hay musicales? Bueno, en estos últimos años siento que en Argentina se está invirtiendo un poco más en esto para que haya más propuestas, pero esto lo vamos a hablar en otro episodio. Concluyendo este episodio, creo que lo más lindo del teatro musical es que no importa si es un clásico como El Rey León, algo innovador como Hamilton o una propuesta más nueva, siempre hay una historia que te atraviesa de alguna forma. Es un mundo donde la música, la actuación y la emoción se mezclan para hacerte sentir algo real. Y creo que por eso nos gusta tanto. Es más, si vos decís que el teatro musical no es para vos, tenés que haber ido a ver una obra en vivo para poder afirmar eso. Sin más, gracias por acompañarme en este episodio tan especial, especialmente dirigido a Theater Kids, o sea, a las personas que amamos los musicales. Y quiero leerlos. Déjenme en comentarios cuál es su musical favorito o cuál sueñan con ver en vivo alguna vez. Esto fue Sinestesia. Hasta el próximo episodio y que las historias sigan mezclando tus sentidos.